Hola, hola, bendiciones. Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Mi nombre es Francini Campos. Hola, hola, muchísimas bendiciones a todos. Espero que el Señor se encuentre muy bien. Gloria a Dios por un nuevo tiempo. Mucho gusto, mi nombre es Cristel Romero. Y sean todos muy bienvenidos a Conociendo a Elohim. Gloria a Dios. Bueno, qué maravillosa bendición de verdad poder estar nuevamente acá reunidos em, de forma donde nos conectamos, ¿verdad? Con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús. Y es que qué especial, ¿verdad? Tener más que claro y presente que Él es Él hablando en medio de estos tiempos, es Él hablando en medio de estos momentos. ¿Por qué? Porque nos basamos en su palabra, ¿verdad? Que es ese pan de vida, que es esa ayuda, que es esa guía, que es esa luz para nuestras vidas. El día de hoy tenemos un tema muy importante que viene de parte del Señor para todos y cada uno de los que, bueno, están escuchando, así mismo para Fran y para mi vida, ¿verdad? Es una palabra, o en realidad dos palabras, ajá, claves en nuestra vida espiritual, o en esta carrera espiritual en Cristo. Y el tema de hoy es arrepentimiento y remordimiento. Qué maravilloso de verdad poder conocer esos dos puntos esenciales en la vida espiritual, en el camino, ¿verdad? En el Señor. Y pueda que a veces te hayas preguntado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es arrepentirse? O hayas dicho, bueno, ¿cómo me arrepiento? ¿Verdad? O hayas escuchado mucho esa palabra, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y siento que más en esos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo donde se dice, bueno, arrepiéntete, ¿verdad? Busca al Señor y demás. Y creo que eso es uno de los primeros pasos que debemos dar en la vida espiritual. Eso es uno de los primeros pasos que debemos dar en el caminar con Cristo, el arrepentimiento. Pero veamos que el tema de hoy es arrepentimiento y remordimiento. Esta otra palabra, remordimiento. Y pueda que te hayas preguntado además, ¿verdad? ¿Qué significa cada una? O te estés, perdón, preguntando en este momento. Y es que el remordimiento, hay que tener presente que es el dolor o pesar que se siente por una mala acción. ¿Cuántos hemos sentido tal vez ese dolor o ese pesar, ¿verdad? Como se viene diciendo la definición de remordimiento por alguna acción negativa que hayamos hecho sin necesariamente llevar a un cambio de comportamiento, mientras que el arrepentimiento es el pesar profundo por algo hecho o dejado de hacer, que conlleva un cambio de actitud y conducta, buscando rectificar el daño causado y evitar repetirlo. Creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Veamos que están estas dos palabras. Y veamos que el remordimiento, yo en realidad lo recalcaría, ¿verdad? Como ese, e- eso que hablábamos, ¿verdad? Donde no hay un cambio de comportamiento, como lo veníamos conversando, y el arrepentimiento es cuando hay un cambio de actitud, un cambio de conducta, buscando, ¿verdad? Lo mejor, buscando cambiar y evitar repetir esa mala acción. Entonces veamos que el remordimiento y el arrepentimiento son cosas muy distintas. Eso hay que tenerlo muy claro, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, durante este podcast, mientras estemos conversando y demás, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que tal vez se ha estado sintiendo en nosotros? Si es arrepentimiento o si es remordimiento. ¿Y qué es lo que Jesús pide aún más en estos tiempos? ¿Qué es lo que Jesús pide durante nuestro caminar en Cristo, ¿verdad? Y en sí a toda la humanidad. ¿Será que el Señor pide arrepentimiento o remordimiento? Entonces vamos a verlo durante este conversatorio que vamos a estar teniendo. Amén, amén, así es, ¿verdad? Qué tremendo, porque que no entendía la diferencia, ¿verdad? Entre estas dos palabras. Yo pensaba que era lo mismo, ¿verdad? No sé, es raro, no comprendía bien, pero es eso mismo, ¿verdad?
que Chris en palabras más sencillas dice, ¿verdad? De que ay, ya no dije nada. El arrepentimiento es cuando sí hay un cambio de conducta, ¿verdad? Cuando de verdad dejamos de hacer aquello que no nos hace bien, no le hace bien a los demás y menos, ¿verdad? A Dios. Entonces, algunas diferencias claves, eh, como número uno, sería el enfoque, ¿verdad? El remordimiento se enfoca en el sufrimiento por la acción pasada o a menudo centrado en el propio malestar. El arrepentimiento, en cambio, se centra en el reconocimiento del daño causado a otros y la necesidad de rectificarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Que muchas veces, por ejemplo, pongamos de ejemplo robar, ¿no? Que yo robé y siento remordimiento porque tal vez se lo robé a alguien, bueno, que yo sé que le costó mucho conseguir eso que le robé, ¿no? Entonces uno dice, ay, pobrecito, pobrecita, ¿verdad? Yo le quité eso que tanto, ¿verdad? Le costó, ya sea tiempo, dinero y demás, pero yo se lo quité y no me costó nada hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el remordimiento es nada más eso, dolor, que todo, pero, lo voy a disfrutar. A mí que, ¿verdad? En cambio, el arrepentimiento es que al hacer esto, pues lo reconocemos, dice, de verdad hice algo mal, hice sentir mal a esa persona cuánto le costó conseguir esto que yo le quité, ¿verdad? Que se me hizo fácil, que quería, que codicié, lo tomé y listo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo paso? Diría yo, pedirle perdón, devolverle las cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces no hacemos esto porque sentimos vergüenza. No queremos decir que fuimos nosotros porque ¿qué van a decir? Ay, eso es una ladrona, o eso es un ladrón, o imagínense en verdad otro tipo de ejemplo, no sé, pero es por eso que nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, sino solamente remordimiento. ¿Verdad, Cris? Amén, Frank, qué impactante, porque una de las palabras, ¿verdad? Todo lo que comentabas, había una palabra ahí que me llamó mucho la atención y es reconocer, ¿verdad? En el tema de arrepentimiento. Entonces, es lo que mencionabas, qué impactante. Y es que vamos mencionando también esas claves, esas diferentes claves o diferencias de claves. Bueno, ahí ustedes nos comprenden. ¿Qué hay en este proceso del arrepentimiento y del remordimiento? Y Fran mencionaba eso como punto número uno, el enfoque. Ahora vamos como el punto número dos, el cambio de conducta. Y veamos que eso era una definición, digamos, que venía o se incluía en lo que quería decir que era arrepentimiento y remordimiento. Veamos que el remordimiento no había un cambio de comportamiento y en el arrepentimiento, ¿verdad? Sí había ese cambio de conducta y de actitud. ¿Y qué pasa cuando hay ese cambio de conducta? Bueno, el arrepentimiento genuino, vamos a quedar la palabra clave, genuino, verdadero, se caracteriza por un cambio de mente, y esto me encanta, de actitud y estilo de vida, buscando activamente evitar la repetición del error. ¿Qué pasa con el remordimiento? Bueno, no siempre produce ese cambio, pudiendo quedarse en la tristeza o la autocompasión. ¿Qué es eso que decía Frank en el tema de que, bueno, sigamos con el ejemplo de robar, ¿verdad? Bueno, tomo algo que no es mío, pero bueno, ya voy de camino a mi casa, un ejemplo, y viene a mi mente y es, uy, hice esto, ay, qué mal lo que hice, me siento triste por lo que hice. Ay, no, pero no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y seguimos, por decirlo así. ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Bueno, se comete ese acto de tomar algo que no es nuestro, robar, ¿verdad? Y bueno, decimos, no, qué malo que hice, me devuelvo, dejo donde estaba lo que se tomó de más, o directamente, que creo que sería muy importante, sea ir a esa persona y decirle, no, yo hice esto y esto, me arrepiento por lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa acá? Ya hay un cambio de mente. ¿Qué pasa? Se renueva esa mente a saber que ya no se debe hacer esa acción. Y hay un cambio de actitud muy importante, sabiendo que no debemos, en este caso, con este ejemplo, ¿verdad? No se deben tomar cosas que no son nuestras, ¿verdad? Y el estilo de vida. Esto va mucho en el tema de nuestra manera de vivir,
también nuestra manera de vivir pueda que cause arrepentimiento o remordimiento, ¿verdad? No sé si me voy a entender un poquito. Porque, bueno, si yo vivo en ese caminar de, em, vamos a ver, de deseos de la carne, que como en algún momento lo comentábamos, creo en Gálatas, ¿verdad? Bueno, vivo en ese remordimiento. ¿Por qué? Porque lo paso, es como, no sé cómo se dice eso, que es constante, ¿verdad? Y lo paso haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, me siento mal, ah, no, pero lo sigo haciendo. Ahí hay un remordimiento, pero en el estilo de vida, cuando buscamos a Cristo, ahí hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida diferente, ¿verdad? ¿Qué opinas, Franco, respecto a esto, el estilo de vida, ¿verdad? Creo que es muy clave. Claro, creo que lo que te referías era como un círculo vicioso, ¿no? Ese mismo, exactamente. Sí. Sí, claro, totalmente. Yo siento que el arrepentimiento, no, el remordimiento, círculo vicioso, porque decimos, ay, qué mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque solamente estamos en ese deseo de la carne, ¿verdad? Como se comentaba, y solamente lo que mi carne quiera, esto, ¿verdad? A pesar de que me haga mal, a pesar de esto, y pues lo sigo haciendo porque es mi salida de escape, siento yo, ¿verdad? Entonces es constante, pum, pum, constante. Por eso hay que tener tanto cuidado e irnos analizando, siento yo, ¿verdad? Durante este, este podcast. Bueno, entonces, la tercera diferencia clave es la motivación. ¿Qué pasa con la motivación? Que como seres humanos necesitamos estar motivados para hacer cualquier cosa. Hasta para levantarnos tenemos que tener una motivación. ¿Por qué? Porque somos humanos. Como humanos nosotros nos estamos moviendo siempre por lo que nos rodea, por las situaciones, por, ¿verdad? Por muchas cosas. ¿Y qué pasa? Dice que el arrepentimiento puede motivar acciones como la confesión, la culpa y la reparación del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un arrepentimiento genuino, que si de verdad queremos, ¿verdad?, cambiar nuestro estilo de vida, la conducta, tener un enfoque diferente, bueno, todo esto va a producir en nosotros confesar. ¿Qué significa confesar? Bueno, decirle a Dios, que es el único al cual tenemos que acudir, pues a confesarle, es a Dios. Decirle, Dios, mira, yo confieso, yo acepto que soy así, que hice esto, que soy acá, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? La disculpa, ¿verdad? Es que es eso mismo, pedirle perdón a Dios y si es necesario, que seguramente sí, pedirle perdón a aquellas personas que les hemos hecho daño. Y tercera, la reparación del daño. ¿Qué podemos hacer, verdad? Bueno, una disculpa, seguir orando. Tal vez esa persona pues necesita un abrazo, qué sé yo. Son muchas cosas. ¿Qué pasa con el remordimiento? Al ser más pasivo, puede no traducirse en acciones concretas para enmendar la situación. ¿Qué pasa acá? Que el remordimiento son solo palabras. ¿Verdad? Solo son emociones, ¿verdad? Chris decía de que las emociones son como una montaña rusa. Y es totalmente cierto. Nosotros estamos felices, nos golpeamos, ya estamos tristes porque nos duele. Estamos felices, pasa algo un poco feo, qué sé yo, ¿verdad? En nuestras vidas, bueno, ya estamos tristes, ¿verdad? Entonces está en ese sub y baja, ¿verdad? Justamente como una montaña rusa, que eso nos motiva a seguir adelante o a detenernos, a sentarnos, entonces es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el remordimiento son solamente esas palabras de decir, ay, sí me siento mal, pero vuelvo a hacer las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo, ¿verdad? Como lo comentábamos en los capítulos anteriores, episodios anteriores, de que somos esclavos de esos pecados, ¿verdad? E incluso de ese remordimiento. Yo no salgo de ese remordimiento, ¿verdad? Es ese círculo vicioso de que aquí, que allá sigo, ¿verdad? Caminando por el mismo lugar sin tomar salidas que Dios nos da, ¿verdad? ¿Qué piensas, Cris? Amén, amén, Fran, qué poderoso. Porque me hacía la pregunta cuando hablaba del tema de la motivación, ¿qué nos está motivando? ¿Verdad? Creo que si nos motiva algo pasajero, en sí totalmente es y va a causar remordimiento, ¿verdad? Si me motiva cosas del mundo que son pasajeras, que están por un momento y ya después desaparece, ¿verdad? O sea, lo digo en el tema de que puedas que cometas, ¿verdad? O hagamos algún error del mundo o demás,
y bueno, una emoción por el momento. Pero ¿qué pasa? Ya después va a traer tristeza, depresión, demás circunstancias. Ahí entra el remordimiento. Pero cuando verdaderamente nos motiva Cristo, ¿verdad? Va el arrepentimiento, algo que perdura. Bueno, gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso. Y vemos como cuarto punto las consecuencias, ¿verdad? Del arrepentimiento y el remordimiento. Y es que mientras que el arrepentimiento, ¿verdad? Nos puede llevar en sí a la reconciliación, ¿con quién? Con Cristo y aún como decía Frank, ¿verdad? Con las demás personas también. Y a la prevención de futuros daños, veamos qué importante. El arrepentimiento nos cuida de daños futuros, de errores, ¿verdad? O circunstancias más fuertes en el futuro. Veamos qué tremendo. El remordimiento, al carecer de acción, ¿verdad? Como decía Frank, solo palabras, puede perpetuar el ciclo del malestar sin resolución. Qué tremendo, porque es eso mismo que creo que cuando hay remordimiento, como seres humanos nos dañamos a nosotros mismos, aunque no lo notemos. ¿Por qué? Porque está esa venda de remordimiento, esa venda en nuestros ojos del remordimiento, de que me siento triste, no, pero lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Me siento triste, no lo vuelvo a hacer. Y creo que eso es una lucha con la carne que se tiene constantemente, ¿verdad? Y mentiras del enemigo en totalidad. Entonces veamos las consecuencias totalmente distintas del arrepentimiento y el remordimiento. Veamos qué importante de verdad. Veamos que el arrepentimiento nos trae la reconciliación con Cristo. Ahora aquí la pregunta, ¿queremos reconciliarnos con Cristo? ¿Quieres reconciliarte con Cristo? Acercarte más a Cristo. Estar cada día más con ese fervor en su presencia, siguiendo sus pasos. Y es que vamos al punto. A veces, wow, a veces se puede decir, no, es que me cuesta seguir en esta carrera espiritual, me cuesta avanzar, pero ¿qué está viendo en nuestro interior? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Qué impactante, gloria a Dios. Amén, amén, totalmente, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, en la última diferencia clave es la profundidad emocional. Dice, el arrepentimiento implica un dolor más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros de verdad estamos reconociendo ese error, de verdad estamos viendo con claridad, ¿verdad? Como, enfocándonos como era el primero, en lo que de verdad está pasando a raíz de lo que hice, ¿verdad? Y dice, y un deseo de cambio. No solamente, ay, me siento mal, no, voy a cambiar. Mientras que el remordimiento puede ser más superficial y estar ligado a la vergüenza, ¿verdad? Como les veníamos comentando, o al miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa? Que el remordimiento nos frena, no nos deja avanzar, nos estanca. ¿Por qué? Porque es más fuerte nuestra vergüenza, es más fuerte el miedo a las consecuencias que el cambio que de verdad queremos tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que tienen remordimiento no es que no quieran cambiar, simplemente que tienen vergüenza y miedo a las consecuencias que lo que hacen, de lo que hacen, ¿verdad? Que puede traer. Entonces, eso es lo que los detiene, eso es lo que hace que no puedan de verdad pasar a la otra etapa de arrepentimiento genuino, de decir, bueno, yo no voy a solamente tener, ya porque me va a dar vergüenza o porque tengo miedo, no significa que solamente me tenga que quedar aquí, sino que esa persona de verdad avance. ¿Y cómo va a pasar esto? Solamente teniendo a Cristo. Yo sé que no es fácil porque todos hemos pasado por esto, hemos sentido remordimiento. Decimos, bueno, punto y final a todo esto que he hecho. Y ya de verdad que es en nosotros ese arrepentimiento genuino. Vamos con nuestra boca y Señor esto, Señor lo otro. Y eso es lo que Dios quiere. Veamos lo que dice Proverbios 28:13. Leo para ustedes. El que encubre sus pecados no prosperará. Básicamente eso es el remordimiento. Que nos, o sea, los sentimos mal, taca, taca, pero los encubrimos, ¿verdad? Los tapamos, decimos no, 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 y los vamos guardando en una bolsita detrás de nosotros.
¿verdad? ¿Y qué dice el Señor en su palabra? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué más dice? Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa era misericordia que solamente Dios nos puede dar. Entonces, de verdad, hay que ponernos a analizar. ¿Será que esa vergüenza y ese miedo es más grande que Dios? Yo creo que no. Para recibir el perdón es esencial estar dispuestos a confesar a Dios todo lo que hayamos hecho. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que no tengan miedo. Dejen de lado ese miedo a las consecuencias que pueda traer. Dejen de lado esa vergüenza. Porque cuando ustedes de verdad disponen sus corazones y quieren de verdad transformar sus vidas por medio de Cristo, el Señor les va a respaldar. Él va a estar ahí siempre pendiente de ustedes, ¿verdad? Bueno, de todos, de cada uno de nosotros, y dándonos las fuerzas para seguir adelante. Entonces, siento que es necesario, ¿verdad? También, pues, animarles a que sigan adelante, a, a que dejen todo aquello que sienten, porque son todas mentiras del enemigo, porque Dios los quiere recibir, ¿verdad? Y siento que esto es algo, este punto se ha tocado en bastantes ocasiones. Amén, amén, qué maravilloso, Fran, porque una de las cosas que hay que tener presentes es que seguir a Dios, ¿verdad? Sí, tenemos que quitar cosas, pero no a nuestra fuerza, sino con las de Cristo. Y no va en el tema de, bueno, decir, no, en Cristo son puras leyes, ¿verdad? O puras reglas, por decirlo así. No lo veamos de esa manera, porque podamos pensar, no, es que si llego a Cristo, ¿verdad? Como creo que Fran a inicios, ¿verdad? Los episodios y demás lo comentaba mucho. Si tengo que, o sea, si voy a Cristo, ¿verdad? Tengo que quitar esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero no lo veamos así, sino que cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor abre nuestros ojos, nos da discernimiento, abre nuestros ojos espirituales, nos da discernimiento y ya no vamos a querer hacer esas cosas negativas. Es ahí donde entra el arrepentimiento, porque puedas que pienses, no, pero ¿cómo voy a dejar esto que me gusta tanto, verdad? Y es que todos somos, vamos a ver, tenemos, perdón, diferentes debilidades. ¿Verdad? Las debilidades de Frank no son las mismas que las mías, o las mías igual que las de Frank, o ¿verdad? Y así. Todos tenemos debilidades diferentes. Y pueda que a algunos se les sea fácil, digamos, haber dejado algo, a otros pueda que no. Pero va en el tema que con la ayuda de Dios se logra. Veamos lo que dice 2 Crónicas 7:14. A veces llega la mentira del enemigo y está diciendo, no, Dios no te ha perdonado. No, Dios te sigue rechazando. No, es que no has recibido el perdón de Dios. Pero es que veamos lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillare, primer palabra, si se humillare mi pueblo, ¿qué es humillar? Reconocer, entregar, rendirnos, sobre el cual mi nombre es invocado, primero, ¿verdad? Invocar el nombre de Cristo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Veamos acá qué maravilloso como en este pasaje, en este verso, ¿verdad? Que tal vez pueda que sea pequeño, pero nos da tantas instrucciones, de verdad, qué maravilloso, porque dice, primer punto, que nos humillemos, reconocer delante de Cristo las faltas, las fallas, los errores, ¿verdad? Que invoquemos su nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, que hablemos con Él, que oremos, que conversemos, que le digamos nuestras circunstancias, que le digamos, Señor, se me hace difícil dejar esto. Señor, hoy hice esto y esto y esto. Expresémosle al Señor con esa libertad. Y dice, y buscar en mi rostro. No solamente es declarar, ¿verdad? No solamente es invocarlo, no solamente es hablar con Él, sino buscar su rostro. ¿Qué quiere decir? Bueno, llamarlo. Y Él va a llegar totalmente, Él nos va a escuchar. Pero si le estamos buscando constantemente y se convirtieren de sus malos caminos, veamos qué punto más importante, cuando nos convertimos de los malos caminos,
dejamos los caminos erróneos atrás, dice que el Señor va a oír desde los cielos nuestra oración, nuestro ruego, nuestro clamor y nos va a perdonar, nos va a perdonar. Vamos, qué maravilloso. Y nos va a sanar también. Nos va a oír, perdonar y sanar. Así que si nos humillamos, si invocamos su nombre, si conversamos con Él, si le buscamos y si nos convertimos de sus malos caminos. Veamos cómo acá nos da instrucciones. Y qué maravilloso porque el Señor no nos deja solos. El Señor no nos abandona. El Señor nos pide arrepentimiento, pero el Señor también nos dice cómo hacerlo. Entonces veamos qué impactante es poder ver esto o sea, de esta manera. Veámoslo a la manera de Cristo. Y es que a veces pueda que la misma humanidad diga, no, es que aquella persona, porque cometió este pecado, el Señor nunca va a perdonar. Es que no, esta persona nunca va a cambiar. No, es que aquí, no es que allá. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Ese es nuestro enfoque, lo que diga Cristo. Veamos qué especial porque en el capítulo, bueno, aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Y en el capítulo 6 anteriormente, ahí de Crónicas, segunda de Crónicas, Salomón pidió a Dios que tomara provisiones para el pueblo cuando éste pecara, y Dios contestó con cuatro condiciones para el perdón, y en sí son como pasos para el verdadero arrepentimiento. Número uno, humillarse y admitir los pecados. ¿A quién? ¿Ante una persona? No, ante Dios, ante el Señor. Punto número dos, orar a Dios pidiendo perdón. Muy importante. Primero, reconocerlos, luego pedir perdón. Y número tres, buscar a Dios continuamente. No es decirle, Señor, ok, me arrepiento de esto y ya, ¿verdad? No, sino es buscarlo constantemente, porque todo es un proceso. Y cuatro, volverse de los malos hábitos. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, como Fran lo decía. Es un cambio de conducta, ya sea que pequemos individualmente, como grupo o como nación. El seguir estos pasos nos llevará al perdón. Dios responderá sus oraciones sinceras. Palabra clave, sinceridad. ¿Qué pasa si yo no soy sincera, bueno, con Frank, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a haber en mí? Como ese remordimiento de decir, no, es que le dije a Frank esto y esto y esto, y en realidad no era verdad. Va a haber eso ahí en nuestro corazón. Y pueda que Frank no lo conozca, ¿verdad? En mi corazón, lo que haya. Pero ¿qué pasa acá con Cristo? Cristo sabe lo que guardamos en nuestro corazón. ¿Y qué pasa si yo en este caso, bueno, con Frank soy sincera? Bueno, ya hay esa libertad, ¿verdad? De expresión también, y el tema de que, bueno, me va a poder expresar bien con ella, decirle, Frank, vea, es que esto y esto, le hice esto, ¿verdad? Si le fallé en algún momento, demás. Ya soy sincera, me liberto de eso. Wow, de esa carga. ¿Qué pasa con Cristo? Bueno, si somos sinceros delante de Él, ¿verdad? Va a haber ese perdón total. Nos vamos a libertar con nuestras fuerzas, no con las de Cristo. ¿De qué? De esas cargas, de ese pecado. Y me recuerda mucho a una actividad que hace bastante tiempo habíamos realizado en que llevábamos como un bulto y en el bulto llevábamos muchas piedras y teníamos que subir una montaña. Y eso pesaba, tremendo, tremendo. Creo que algunos dejaron esos bultos ahí tirados durante el camino, en realidad no recuerdo muy bien, o sacaron las piedras, pero es el peso que en realidad se carga cuando hay pecado, ¿verdad? Ese peso que no nos deja avanzar. Y es que puede que ese bulto se haya dejado ahí, pero ¿qué pasa cuando hay remordimiento? Ok, lo dejas ahí, pero no, otra vez lo vuelvo a tomar, sigo. Pero como decía Frank, no hay ese avance. Amén, amén, qué poderoso, ¿verdad? Cada uno de esos pasos. Y lo más maravilloso es que el Señor en su palabra los deja. No es como que, ay, Cristo y Francina se los inventaron. No, es el Señor que lo dejó sumamente claro en su palabra. Eso es maravilloso. Y para seguir estos pasos es necesario dejar el orgullo.
y aceptar lo que hicimos. Porque ¿cuál es el primer paso para lograr ese arrepentimiento genuino? Humillarse. ¿Qué decía Chris que era el humillarse? Pues aceptar, reconocer, ¿verdad? Lo que nosotros pues hemos hecho. Bueno, en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol de manzana, lo reconocemos por sus frutos, porque hay manzanas en ese árbol, ¿verdad? Cuando vemos un árbol de manzanas y manzanas, comenzamos a dudar. Ay, ¿será este un árbol de manzanas? ¿Será o no? ¿Verdad? Comenzamos, ¿será o no será? ¿Verdad? Es necesario ver los frutos de los árboles para saber que de verdad son frutos de manzanas, frutos de limón, ¿verdad? Tantos que hay. Así mismo con nosotros. Si en nosotros de verdad hay un arrepentimiento genuino, se nos va a notar. ¿Cómo se nos va a notar? Ya nos vamos a hacer las mismas cosas. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar nuestras actitudes, nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando constantemente al Señor. Y eso es lo importante. No es solamente decir, hay esto, hay otro, hay aquí, allá, ¿verdad? Sino de reconocer, de que se vea en nosotros ese fruto, ¿verdad? De arrepentimiento. Amén, gloria a Dios, Frank, qué importante ese punto que mencionabas, porque en Mateo 7:15, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, eh, Mateo 7:15, ajá, dice, por sus frutos los conoceréis, pero ahí el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, qué importante es tener esto presente, ¿verdad? Dice el 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos que es la palabra de Dios hablando, es Cristo hablando, y es que a veces podemos decir, no, pero ¿cómo yo sé que esa persona se arrepintió de verdad? Bueno, por los frutos que está dando. Entonces, qué maravilloso, porque veamos también lo que dice la palabra del Señor en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Veamos que al inicio hablábamos un poquito, ¿verdad? De que durante este podcast, este episodio, mientras estábamos conversando, íbamos a saber qué es lo que Cristo quiere, si quería remordimiento o arrepentimiento. Y ahí en Hechos 3:19 lo dice. Así que arrepentidos. El Señor quiere arrepentimiento. Pero también dice y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos nuevos. Veamos que dice que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que nos convirtamos a Cristo. Cuando hay arrepentimiento, hay conversión, hay ese cambio total. ¿Qué dice? Para que esos pecados sean borrados. Ok, pueda que las personas los recuerden, ¿verdad? Pero Cristo no los va a recordar. Cristo ya no los va a recordar, sino que esos pecados ya van a ser borrados en totalidad. Seremos esas nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Para que vengan, perdón, para que vengan tiempos nuevos, ¿verdad? Tiempos en los cuales disfrutemos de la presencia del Señor en total libertad. Y no importa qué hayas hecho, si te arrepientes de corazón, Dios te perdonará. No importa lo que diga la humanidad, lo que importa aquí es lo que diga Cristo. Y si hay un arrepentimiento sincero y verdadero, genuino, Cristo nos va a perdonar. Gloria a Dios. Amén, amén, así es totalmente, ¿verdad? Que siento que esto es para animarnos, ¿verdad? Más del no enfocarnos solamente en el hecho, ay, estoy haciendo esto mal, ay, es que yo nunca me arrepentí, solamente he tenido remordimiento. No, o sea, claro,
Es necesario reconocer que está pasando todo eso, pero no desanimarnos, sino al contrario, animarnos, porque el Señor nos está hablando y nos está diciendo de que si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdonará, ¿verdad? Y qué maravilloso. Veamos lo que dice en Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si abrimos nuestra boca y decimos, Señor, yo reconozco que he robado. Señor, yo reconozco que he mentido, ¿verdad? Y así sucesivamente con lo que ya hemos hecho. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, y limpiarnos de toda maldad. Vean qué maravilloso. El Señor no solo nos perdona, desde, ay, no, les perdono, vamos, sigan. No, sino que nos limpia. Y no como cuando, ¿verdad? Nos bañamos, estamos limpiecitos, salimos rico, no. Sino que el Señor nos limpia desde adentro, sacando todo aquello que está con mal olor, que está sin vida. ¿Para qué? Para darnos esa vida que viene de parte de Él. Y qué maravilloso, porque muchas veces pensamos que solamente decimos, ay Señor, te pido perdón porque hice tal y tal cosa, y ya creemos que ya estamos bien en todo. No, sino que también tenemos que dejar limpiarnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios caballeroso. Él pide permiso para poder obrar en nuestras vidas. Y si nosotros solamente le mostramos una parte de nosotros, Él no va a poder transformar como desea nuestras vidas. Entonces, eso también, si el Señor está tocando tu puerta, como lo está haciendo justamente en este momento, también lo dice Apocalipsis 3:20, si estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Permitamos que Dios entre a todas nuestras áreas, a nuestra vida, ¿verdad? Cada área tiene su propia, pues, situación, ¿verdad? Le permitimos a Dios entrar, por ejemplo, en una casa, ¿no? Le permitimos a Dios entrar a la sala, pero que no se arrime a la cocina. Y menos al cuarto, ¿verdad? Porque está el cuarto desordenado, porque en la cocina no ha lavado los trastos. No, seamos conscientes de que debemos de dejarle a Dios todo eso, porque eso son cargas, como decía Chris también, de llevar ¿cómo se llama? Ese maletín lleno de piedras, ¿verdad? Así mismo somos nosotros, llevamos esas cargas en nuestras espaldas de vergüenza, de miedo, de falta de perdón, de inmundicias, de todo lo que no viene de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Nos cerramos. ¿Por qué? Por vergüenza y por miedo a las consecuencias. Amén, amén, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque es eso mismo, ¿verdad? Hay promesa en este verso que Fran leía porque nos limpia, ¿verdad? No nos deja ahí nada más. Qué maravilloso. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18:32. Pero vamos a leer desde el 30. Me gustaba mucho lo que menciona ahí, me gusta mucho lo que se refleja ahí. Se los voy a compartir en una traducción viviente. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Acá habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también a todos nosotros. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. En Reina Valera dice tus transgresiones, ¿verdad? Que esos pecados, que esas transgresiones, perdón, nos destruyan, que no permitamos eso. Dice el 31, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras. Esto es lo que dice el Señor. Dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Veamos qué maravilloso. Y dice en la traducción Reina Valera, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. El Señor, convertíos pues y viviréis. Y es que en Proverbios, ajá, exactamente, ahorita no sé dónde es que lo dice, vamos a buscarlo, pero ahí habla un poquito de que el mismo ser humano, ¿verdad? Anda en caminos que parecen buenos en sí, pero en realidad llevan a perdición, ¿verdad? Llevan a muerte. Entonces, qué impactante es poder ver esto, porque a veces en sí, no a veces, en realidad es así, cuando se anda en los caminos del mundo en el tema de pecado, ¿verdad? Y para que todo parezca bien, al final es camino o es muerte, ¿verdad? Esa muerte eterna, esa muerte espiritual.
Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Bueno, quiere que vivamos. Y es que en Cristo hay vida. En Cristo, Cristo es vida. Juan 14:6, que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Él es la vida. Por ende, el Señor quiere que vivamos. Pero ¿qué hay que hacer para vivir? Arrepentirnos y convertirnos de esos malos caminos. Dios quiere que seamos transformados por medio de su palabra. Y es que su palabra es la que nos limpia, es su palabra la que nos renueva, es su palabra la que nos sana, ¿verdad? Eh, es su palabra la que nos va renovando constantemente. Y dice, Proverbios 14:12, así, vamos a buscarlo un momentito, Proverbios 14:12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, de lo que les mencionaba un poquito, ¿verdad? Que para el hombre, como seres humanos, el, el camino del mundo en sí parece bueno, pero en realidad su final es muerte. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy Dios quiere traer libertad, hoy Dios quiere traer sanidad a nuestros corazones, a tu vida y a nuestras vidas constantemente, pero debe existir arrepentimiento, ¿verdad? Y que nos convirtamos totalmente, que te conviertas totalmente de esos malos caminos, ¿verdad? Que no somos perfectos, claro que no somos perfectos, ¿verdad? Pero vamos en esa lucha espiritual, ¿verdad? Y se logra cuando hay arrepentimiento. Amén, amén, así es. Cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? Se puede lograr. Y me encanta eso que se leía, de que, bueno, en verdad, estamos hablando de que Dios no quiere la muerte de nadie, ¿verdad? Y no, aquí no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, y tampoco habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Recordemos que existen dos muertes, la muerte física y la muerte cuando ya, ¿verdad?, nos vamos al cielo, ¿verdad?, que ahí es vida. Y si no, de que está la segunda muerte, que es en el infierno, ¿verdad? Entonces, procuremos reflexionar en esto y gozarnos de estar escuchando este mensaje porque aún hay tiempo. No desperdiciamos ese tiempo en cosas que no traen nada bueno para nuestra vida. Em, Vamos a leer en Lucas 5. Vamos a leer Lucas 5, sí, Lucas 5 del 27 al 32. Dice así: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. ¿Quién le dijo esto? Jesús le dijo a Leví: Sígueme. Y dejándolo todo, Leví sin pensarlo, dice, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vean qué maravilloso, ¿verdad? Estamos hablando de este varón que, pues el llamamiento de Leví, ¿verdad? Y el Señor lo llama y le dice: Sígueme. Y Leví toma, ¿verdad? Nada, dejándolo todo, dice ahí, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y se fue, ¿y qué hizo? Le hizo un gran banquete, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todo el mundo lo juzgaba a Jesús porque decía: pero ¿cómo tú estás comiendo con este tipo de personas? ¿Verdad? Estos pecadores, esto aquí, esto allá. Y me lleva mucho al hoy, ¿verdad? Muchas veces somos juzgados, ¿verdad? O juzgamos a otros por lo que hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente vemos lo externo. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no ve lo externo, sino que Jesús ve el corazón. Y solamente Jesús conoce verdaderamente a cada persona en este mundo. Sabe sus intenciones, sus pensamientos, sabe la palabra de sus bocas antes de salir de ellas. El Dios sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta que esas personas están enfermas. No nos damos cuenta que esas personas necesitan ayuda. No nos damos cuenta que esas personas son personas. Sienten. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se esconden sí, se esconden en esos vicios, en esos pecados para poder seguir viviendo. Lamentablemente esas personas aún no conocen a Cristo. Así que hoy es el tiempo, hoy les llamamos. El Señor así le llamó a Leví: llama a los pecadores. ¿Qué dice en el versículo 31? Los que están sanos no tienen necesidad de médico.
quién va a ir al hospital, verdad? Yo creo que este ejemplo ya lo hemos dado. ¿Quién va a ir al hospital si está bien? No ir a visitar al doctor, ni a la enfermera, ni nada. La única razón por la que puede ir es a visitar a otro enfermo, a un enfermo, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Si no a los enfermos, Dios llama a aquellos que son pecadores. ¿Para qué? Para limpiarnos, ¿sí? Como lo veíamos en el otro versículo. ¿Y qué dice el 32? No he venido a llamar a justos. Todos somos pecadores. ¿Y qué dice? Si no a pecadores. ¿A qué nos llama? Al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere remordimiento, Dios quiere arrepentimiento. Porque solamente a través del arrepentimiento podemos llegar a Cristo. Porque la única barrera que nos separa de Dios es el pecado que nosotros mismos estamos poniendo. Así que no pongamos obstáculos, no pongamos barreras, no pongamos absolutamente nada que nos aparte de Cristo. Porque Él nos quiere junto a Él. Él nos ama y nos está llamando hoy al arrepentimiento, a que reconozcamos todas aquellas cosas que hemos hecho. Reconoce, acéptalo, que nos va a dar vergüenza probablemente, que nos da miedo seguramente, que no nos vamos a querer decir, sí, pero seamos valientes y digámosle, Señor, yo te necesito. Yo quiero dejar de hacer esto porque no solamente me hace daño a mí, sino a las personas que me rodean. Seamos agradecidos por ese sacrificio que el Señor hizo en esa cruz. No lo hizo para que nosotros estemos todo el tiempo con remordimiento, sino para que nos arrepintamos y podamos ser transformados por medio de su palabra, para que podamos convertirnos de esos malos caminos y poder seguir las sendas de vida que Él nos da. Entonces, hoy en esta hora les animamos a seguir adelante, pese a las circunstancias, pese a lo que digan las demás personas, pese a que lo que pase. El Señor siempre va a estar ahí, apoyándote. El Señor siempre te va a respaldar, te va a cuidar, te va a dar fuerzas para seguir adelante. Entonces, en esta hora, el Señor te está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete. Wow, qué maravilloso. Maravilloso porque, como se venía diciendo, de verdad, eso es para que nos sintamos alegres, gozosos, ¿verdad? De que todavía esa esperanza está viva y es Jesús que, que no nos deja solos, ¿verdad? Sino que nos anima a seguir adelante. Y hoy en este momento em, vamos a compartir el Salmo 51 antes de terminar este podcast, ¿verdad? Vamos a compartir el Salmo 51 que creo que este tema, el arrepentimiento y remordimiento, como tantos temas que Dios, ¿verdad?, ha puesto, son muy profundos, en verdad, son muy, muy profundos. Y gloria a Dios por esos temas tan profundos que Dios nos da a todos, nos habla. Y dice el Salmo 51, hoy hagámoslo como esa oración, porque es esa oración, es ese clamor elevado al Señor. Es el Salmo de David, acá el Salmo 51, y al leerlo, de verdad se siente la profundidad de un corazón arrepentido, de un arrepentimiento genuino. Así que hoy en este momento, en el tiempo que estés escuchando este mensaje de parte del Señor, hoy te invitamos a declarar el Salmo 51 y vamos a declararlo como esa oración. Tiene como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Así como el Señor te hacía el llamado por medio de Frank, el Señor nos llama al arrepentimiento. Y vamos a declararlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas a la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor por este Salmo 51 y lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso lo que el Señor hoy revela. Veamos que en el 18 y 19 sigue diciendo, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios, perdón, de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hoy el Señor quiere una ofrenda con olor grato, y ese olor grato tiene por nombre arrepentimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Bendito Dios por este tiempo, por este momento que el Señor nos permite. Dejémonos cada día tocar por el Señor, cada día llenar por su palabra y por su revelación. Hoy el Señor hace un llamado y está en cada una de nuestras manos, ¿verdad? Si tomamos ese llamado y cree que cuando hay ese arrepentimiento, así como lo dice en la palabra de Dios, el Señor va a perdonarnos. Que toda mentira y engaño de Satanás que haya venido a tu vida diciéndote de que Dios no te ha perdonado, de que Dios te sigue señalando y demás, en el nombre de Jesús, esas mentiras del enemigo son canceladas. Eso no prevalece. Cuando hay un arrepentimiento, Cristo perdona. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Que este mensaje llene sus corazones de gozo, de alegría, porque Dios está haciendo el llamado al arrepentimiento y eso o sea, nos debemos sentir amados totalmente porque Dios quiere el arrepentimiento de todos, porque Él quiere salvarnos. Que la sangre de Cristo te guarde y siempre te animamos a seguir adelante en esta nueva etapa en el Señor y que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y que Dios te guarde. Saludos. Amén, amén. Gloria a Dios por este tiempo. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Dios los bendiga.